Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. La verdad es que hoy es un día muy especial. Es especial y por eso las personas están tardando en salir, porque el Señor hace casi que un par de años, casi año y medio, hizo un milagro en la vida de un hermano, del hermano Satur Galán. Y bueno, él está compartiendo la palabra y está compartiendo su testimonio el día de hoy, y por eso es que están saliendo tarde el día de hoy, pero tenemos que comenzar la clase. Vamos a orar para darle gracias a Dios, porque Él está en todo lugar y sobre todo en nuestro corazón. Y Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Él es el que hace que vengamos los domingos a recibir su palabra. Él es el que hace que queramos nosotros venir, ¿verdad? Acercarnos a Él y conocerlo aún más y más a través de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque pones en nuestro corazón tu Espíritu Santo, tus dichos, tus verdades. Gracias, Señor, porque no nos dejas, porque no nos desamparas, porque nos tienes en el hueco de tu mano, Señor, y nadie nos puede arrebatar de allí. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor. Gracias porque esa promesa es fiel, fiel en mi vida, Padre. Bendice a nuestras familias, las que están lejos, las que están cerca, Señor. Que estén allí, Señor, protegidas bajo la sombra del omnipotente Dios. Cuida nuestros pasos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Dios bendito, la honra y la gloria sean para ti en este precioso momento por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, ¿qué me quiere recordar? ¿Qué fue lo que vimos la clase anterior? Si pusimos atención y somos las personas que queremos arrebatar las bendiciones, seguro que me van a decir qué fue lo que vimos la clase anterior. ¿Cuál fue el tema de la clase anterior? Vamos a ver. ¿Qué son las obras muertas? ¿Qué son las obras muertas? Y en pocas palabras dijimos que obras muertas es igual a pecado. O sea, cuando hablamos de obras muertas estamos hablando de pecado. Y eso tiene que estar fuera de nuestras vidas. El pecado tiene que estar fuera de nuestras vidas. Vimos lo que hacíamos antes de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y vimos lo que se puede hacer incluso después de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque aún así nosotros podemos caer en el error de seguir pecando y seguir haciendo las cosas que antes hacíamos. Y eso definitivamente es desaprobado delante de Dios. Por esa razón, por ese motivo, nosotros tenemos que ir siempre buscando comunión con Dios, buscando presencia de Dios, para que cuando llegue la tentación nosotros seamos fuertes y podamos decirle no a esas cosas que nos hacen pecar y que nos hacen estar desaprobados delante de Dios. Inclusive imagínense que hay líderes, hay pastores que cometen errores y garrafales, todo por un momento de dejar su comunión con Dios, porque recuerden que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso siempre hay que andar apercibidos y sobrios, con nuestras lámparas encendidas, con el aceite del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, porque no duerme el que guarda a Israel. Entonces empezar a pensar, ¿verdad?, en esas cosas que nos pueden hacer caer en la tentación del pecado, y saber que por eso necesitamos acercarnos cada día más y más a Dios. El día de hoy es un tema muy profundo, se habla mucho de él, y yo creo que nosotros como fundamento en nuestra vida lo tenemos que tener, pero tan presente como el día en el que estamos viviendo. Ese tema es el fundamento de la fe en Dios. Por eso les digo que es un tema del que se ha hablado tanto, que sin fe es imposible agradar a Dios,
Que por fe es que nosotros creemos que hay un Dios en los cielos, porque no le vemos, no le oímos, pero sabemos que está allí su presencia. Yo cuando les digo que no lo oímos físicamente hablando, pero claro que sí lo escuchamos, en el murmullo del viento, en el sonido que hace el agua al caer, a través de un mensaje, a través de su palabra. Él siempre nos está hablando. Pero vamos a ver una verdad muy importante del por qué a veces no lo escuchamos o no lo vemos. Vamos a ver por qué pasa eso. Y tiene mucho que ver con la fe. Entonces, eso lo estuvimos estudiando en Hebreos 6.1. Vamos a ver, Sergio, Rey, ¿me puedes leer por favor? Hebreos 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de fe en Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se dan cuenta? El Señor siempre cuando dice vamos adelante, siempre nos está impulsando a avanzar, que no nos quedemos atrás, que no nos quedemos rezagados, que no nos quedemos como unos bebés espirituales, sino que vayamos creciendo en gracia y en sabiduría. Porque en la medida que nosotros vamos creciendo en el Espíritu, entonces vamos entendiendo más verdades de Dios, vamos conociendo más verdades de Dios, vamos conociendo más fundamentos de nuestra vida cristiana y vamos entendiendo sabiduría de parte de Dios. Pero imagínense, si nosotros no avanzamos en la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno, siempre vamos a estar con ese conocimiento que inclusive nos va a hacer las mismas cosas que hacíamos antes de conocer a Jesucristo. Pero a medida que nosotros vamos creciendo en gracia, en sabiduría, y Dios nos va llenando y llenando más de su Santo Espíritu, entonces nos va dando más fuerzas, nos va dando más entendimiento para que dejemos esas cosas que tanto le desagradan a Dios y que son buenas para nuestra vida, hermano. Dígame si no es bueno dejar de mentir, dígame si no es bueno dejar de robar, dejar de fornicar. Es que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, hermanos, andar por el camino de Dios. Pero tal parece que como nuestra naturaleza es lo malo, cuando nos dicen que hagamos lo bueno es lo peor que nos pueden decir, porque en teoría dejamos de ser nosotros mismos. De eso se trata, menguar para que Dios crezca en nuestra vida. Porque cuando Dios crece en nuestra vida, crece todo lo bueno. ¿Sí? Crece lo bueno en nuestra vida. Empezamos a tener más misericordia, más paz, más amor, y empezamos a ver la vida de otra manera, de la vida a través de los ojos de nuestro amado Dios. Y qué lindo caminar con el Señor, hermanos. Y de la mano, no vamos solo en este camino, porque no es fácil dejar de ser nosotros mismos. No es fácil dejar de robar. No es fácil dejar de mentir. No es fácil dejar de hacer las cosas que a la carne le gustan. No es fácil, hermanos, pero es lo mejor que podemos hacer para nuestra vida. Someternos a la palabra de Dios. Pero imagínense, si yo solo leo el primer capítulo de Génesis y me quedo allí y no sigo adelante, entonces ¿cómo voy a conocer yo sus promesas? ¿Cómo voy a conocer yo sus mandamientos, sus estatutos para yo tener un camino, una guía y no andar perdido, ¿saben? Así como, ¿y ahora qué hago? Oh, tengo este problema, ¿y ahora a quién recurro? ¿Quién me puede ayudar? Y andamos tocando puertas cuando Dios me dice, yo soy la puerta. Él es la puerta, hermanos. Y a veces queremos abrir puertas de otras personas donde no está la solución, donde la única solución la tenemos en Jesucristo. Él es la puerta y nos está llamando. Entonces, hermanos, la fe es algo que no nos debe faltar nunca en nuestra vida cristiana. Y si en algún momento, por alguna circunstancia de nuestra vida,
porque de repente la carne nos jugó una mala pasada y empezamos a perder la fe. Porque tal vez quisimos algo con todo nuestro corazón, ya, con toda nuestra alma. Tal vez quisimos evitar algo, que no pasara algo en nuestra vida y sucedió. Empezamos a que nuestra fe decaiga y a decir, ay, pero Dios no me respondió, Dios no me ayudó. Hermanos, para todo hay un momento. Y qué lindo saber esperar en Dios. Saber esperar, tener paciencia, pero eso solo se logra con comunión con Dios. Si siempre insistimos en andar en la carne, o sea, que nos desconectamos de la comunión con Dios, entonces vamos a experimentar esas cosas que Dios no quiere que experimentemos, sino que tengamos confianza, que tengamos fe, que aunque estemos atribulados, Él siempre va a tener una solución. Él siempre va a tener una respuesta. Esas cosas que son sobrenaturales van a venir y se van a materializar delante de nuestros ojos. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer para con sus hijos? Ese es el primer principio de la fe. Es la certeza de lo que se espera, de lo que yo espero en mi vida. Y esa convicción de que un día, en un momento, no sé cuándo, pero yo lo voy a ver en mi vida. Por esa razón vamos a profundizar un poquito más en la palabra a través de la fe. Y es cómo sabré si tengo fe en Dios. ¿Cómo voy a saber yo si tengo verdaderamente fe en Dios? Entonces vamos a hacer el ejercicio de autocompletación que tenemos en nuestro manual. ¿Cómo sabré si tengo fe en Dios? Y vamos a leer Deuteronomio 7:9. Alguien que me busque, por favor, Deuteronomio 7:9. La próxima clase, mis compañeritos. Ya tiene su Biblia. Mire, mi amor, muy bien. ¿Me van a buscar Deuteronomio 7:9, hermanito Rubén? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. El Señor, imagínense, que te llene de tu gracia. Imagínense, hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Esa es la fidelidad de Dios, que siempre guarda sus pactos y sus misericordias. Pero imagínense, aquí es donde yo me hago la pregunta, ¿y cuáles son sus pactos? ¿Cuáles son sus misericordias? ¿Y cuáles son sus mandamientos? Eso me lo hago cuando yo no me dedico a tener comunión con Dios, cuando yo no lo estoy buscando. Pero cuando yo ya leo esta palabra y lo estoy buscando, estoy leyendo la palabra, entonces me maravillo de saber que estas promesas no solo las voy a tener yo, sino los hijos de sus hijos, de mis hijos, el bisabuelo, el tatarabuelo, y los hijos de mis hijos, de sus hijos, de sus hijos, hasta 1000 generaciones. Esa es la promesa de Dios para nuestra vida, que no nos dejará, que no nos desamparará y que estará con nosotros hasta el fin. Y sus promesas son fieles. Ese pacto último que hizo con nosotros, de la sangre preciosa del Cordero de Dios, es un pacto eterno, hermanos, que nos va a perseguir hasta 1000 generaciones y siempre vamos a tener esa salvación y esa vida eterna al alcance de nuestra mano. Esa es la fidelidad de Dios. Entonces, vamos a responder Deuteronomio 7:9, el ejercicio de la autocompletación. Esto va a ser cuando aprenda a conocer a Dios como un Dios fiel, y misericordioso. Entonces yo allí voy a experimentar que tengo fe en Dios. Cuando yo reconozco que Dios es un Dios fiel y misericordioso. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Muchas personas dicen, ay, ojalá que ya viniera Jesús. Ven, Señor Jesús. Hermanos, si nos sentimos tan salvados, ¿creen que podremos decir, ven, Señor Jesús, y tal vez no estamos preparados? Tal vez no hemos alcanzado a parte de nuestra familia.
No nos sorprendamos el día de la verdad. Por eso mejor, saben que el Señor retarda su venida por misericordia a los que aún no son salvos. Y muchos nos desesperamos y decimos, ven Señor Jesús. El otro día escuchaba una hermana que decía, ay, es que yo ya me quiero morir. Dice, aquí solo hay llanto, sufrimiento y dolor. Yo ya quiero estar con mi Padre Celestial. Y yo me reía, ¿verdad? Por su fe. Pero al mismo tiempo decía, ¿cuánto sufrimiento y dolor tiene esta hermana para desear morirse y ya estar en el cielo? Gloria a Dios por esa fe. Pero al mismo tiempo, esto es lo que nos acerca más a Dios. Saben que entre más sufrimiento, entre más dolor tenemos, más fuerte nos hacemos en Dios y más fe tenemos en Dios, pero si estamos fundamentados en su palabra. Porque a la primera de cambio es una persona que no está bien fundamentada en la palabra y tiene un dolor y tiene un sufrimiento, lo primero que hace es huir de la desesperación y decir, tengo a Dios y no ha hecho nada. No es Dios el que no ha hecho nada. Soy yo el que no he entendido cómo llegar a su corazón. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, sigamos con la fe, que es un tema tan precioso y pasaríamos un día entero, no días enteros, años, bueno, hasta que Él viniera hablando de la fe. Hebreos 11:1, este es el versículo que define claramente lo que es la fe. Y quisiera ver quién quiere arrebatar esa bendición de leer Hebreos 1, que me lo busque y me lo lea. A ver, mi hermanito. La fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que nos ven. Gloria a Dios. Y él lo lee en otra versión, es la garantía. Dice, vuélvamelo a leer, mi amor. La fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de la realidad que nos vemos. Y certeza de la realidad que nos vemos. Y esa garantía que son hechas por la palabra de Dios. Porque por la palabra todo es sustentado. Cuando Dios dijo, hágase la luz, sepárense las aguas de la tierra. Cuando le dijo a la tierra que produjera toda planta que hay. Es por la palabra de Dios que todo es sustentado. Entonces, hermanos, cuando Dios da la orden, dígame, ¿quién lo detiene? Entonces, esa es la fe, la certeza de que yo veo que aquella enfermedad incurable en el nombre de Jesús puede ser curada, porque por sus llagas hemos sido curados. Esa es la garantía que yo tengo, que porque las llagas de Jesús es curada cualquier enfermedad, conocida o desconocida. Y esa certeza de lo que no veo es cuando es hecho por el poder de Dios en la vida de aquella persona por la cual pedimos, hasta en nosotros mismos. Y como hace poco compartía, los milagros ocurren todos los días, hermanos, desde que nos levantamos. Esperamos que tener fe porque estamos pidiendo por algo imposible y tal vez no se ha hecho, pero todos los días hay milagros. Todos los días que vemos la luz del sol es un milagro, porque ¿quién le dice al sol que salga a la misma hora y que nos alumbre? O que estén siempre las estrellas en el firmamento y no nos caigan encima. ¿Quién hace eso? Eso es un milagro. El mismo milagro de la vida cada vez que nace un niño. Díganme, ¿qué científico puede poner vida en un embrión? No puede. Ese es el eslabón perdido. Entonces, díganme, si no ocurren todos los días milagros, el hecho de que nos levantemos y que nuestros órganos funcionen como deben funcionar, o si funciona uno mal igualmente, ese es un milagro, hermanos, nadie lo hace. O es que nos enchufamos a una máquina para que todo funcione bien dentro de nosotros, ¿verdad que no? Eso solo Dios lo pudo haber hecho por la palabra, cuando dijo que el hombre fuera un ser viviente y sopló aliento de vida, y fue el hombre, como les había dicho anteriormente, un ser viviente. Esa es la fe en Cristo Jesús. Saber que Él ordenó todo lo que hay y que ninguna mano del hombre viene y dice, voy a hacer crecer hierba en la montaña más inhóspita de este planeta. Crece algo, hay vida, porque desde el principio Dios la dio a través de su palabra. Y esa es la fe, la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Entonces, vamos a dar respuesta a Hebreos 11:1 y 11:6 también. Lo vamos a leer a la de 3. 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario del que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Saben qué significa esta palabra galardonador? O sea que siempre va a tener recompensa. El Señor siempre me va a dar recompensas porque lo estoy buscando a través de mi fe. Porque estoy creyendo que hay un Dios en los cielos al cual yo me puedo acercar y le puedo pedir aquellas cosas que para mí son imposibles, pero para Él no. Aún lo posible. Porque hay que poner todo en las manos de Dios, hermanos. Si somos regidos por Dios, si entendemos que Dios es mi Señor, cuando entendamos ese principio de Señor, voy a saber que Él es el dueño absoluto de mi vida y que yo no puedo hacer nada sin consultarle a Él, sin preguntarle a Él. Y esto para que todo me vaya bien en la vida. Para saber tomar buenas decisiones, sabias decisiones, que me lleven siempre a hacer lo correcto y que todo me vaya bien. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar al corazón de Dios? A través de la fe, poniendo mi confianza en Él, sabiendo que afanarme de nada me está sirviendo, porque es como que yo dejara de poner mi confianza en Dios. Allí me está mostrando a través de la palabra que si yo le quiero agradar a Él, voy a tener fe y confianza y esperar, ¿verdad? Con esa convicción que lo que yo no veo en este momento, sé que se hará en el momento en que Dios quiera hacer conmigo misericordia. No confundamos mi voluntad con la voluntad de Dios. Por eso la oración que Él les enseñó a los discípulos dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y a veces no recibo respuestas de Dios no porque no tenga fe, sino porque no me conviene. Pero entonces empiezo a pedir de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a lo que yo pienso que es mejor para mi vida. Y tal vez no es lo mejor para mi vida. Hay que saber esperar en Dios, hermanos. Porque inclusive hay personas que alguna vez me dijeron, pero si le estoy pidiendo un trabajo a Dios, ¿cómo va a ser malo eso? Ajá, y si le da el trabajo y no puede manejar bien su dinero. Y si le da el trabajo y le quita el tiempo para que usted pueda acercarse más a Dios. Y se le da el trabajo y eso hace que usted se separe de su familia. ¿Creen ustedes que Dios se los va a dar? Pero si piden bien, Dios mío, un trabajo donde te pueda dar tiempo, donde le pueda dar tiempo a mi familia, donde yo pueda solventar todo lo que yo necesito de comida, de alimento, de techo. Eso es pedir bien, hermanos. Pero vivimos con esta ansiedad de decir, si trabajo más y tengo más dinero, mis hijos van a estar mejor. Cuando mis hijos quieren que yo esté cerca con ellos, ayudándoles en sus momentos, cuidándolos también, no dejando de trabajar y no descuidando a mis hijos. Y si yo le pido con fe a Dios algo así, seguro que Él lo hará, porque es bueno y es sabio pedir de esta manera. Pero si empezamos a pedir cosas que definitivamente no nos conviene, es que Dios no nos lo va a dar. Así de claro. Muy bien. Cuando entendamos a eso, cuando aprendamos a confiar en Dios, en sus promesas, aunque no las vea, entonces voy a decir que tengo fe en Dios. Job decía, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Pablo. Y Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero no vengamos como niños caprichosos. No me sanó mi madre del cáncer. Ay, no me sanó. Pues no te vuelvo a orar. Hermanos, por favor, no caigamos en eso. No caigamos en eso. Porque entonces nuestra fe fue falsa. Nuestra fe fue basada en lo que mirábamos y no en lo que no veíamos. Entonces, si no era fe, imposible agradar a Dios. ¿Lo vamos entendiendo?
Muy bien. Ahora vamos al inciso C, número 23:19. Esto es muy bonito, me encanta. Número 23:19, la hermana María, por favor. Si me lo puede buscar. Recuerden que ahora tienen que traer su Biblia, ¿verdad? Bueno, la agarré en el momento oportuno. Muy bien, número 23:19. Y luego pues lo pongo en la pantalla. Así funciona ahora, ¿eh? Bueno, traigamos nuestra Biblia. ¿Ya está, hermana María? Sí, número 23:19. Busquémonos todos. 23:19. Sí. Amén. Amén. Dios. Ay, yo es que no oigo los lentes, te lo voy a leer. Pero al menos ya lo buscó, ya lo buscó, muy bien. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Gloria a Dios. Él no es hombre para mentir, Él es Dios. No es ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él vino en carne, pero era 100% hombre y 100% Dios. Yo sí puedo mentir, porque soy engendrada por un hombre y soy una mujer. Puedo mentir, pero Dios nunca nos va a mentir. Entonces cuando Él da sus promesas, que va a estar con nosotros hasta el fin, es porque va a estar con nosotros hasta el fin. Si Él dice que nos va a venir por su iglesia y que en un abrir y cerrar de ojos lo vamos a ver, es porque va a ser así. Si Él dice que va a venir peste, hambre, destrucción, muerte a la tierra, es porque va a suceder. ¿O acaso no estamos viendo ya prácticamente todas las profecías cumplidas? Pasamos de una tribulación, toda la humanidad. Y porque hay una pequeña solución, hay un momento de respiro, y créanme que este momento de respiro es por la misericordia de Dios. Creemos que ya podemos volver a hacer todo lo que queramos antes de que sucedieran todas estas cosas. Cuando esto va de mal en peor, hermanos, cada vez que la humanidad va avanzando, que la ciencia va avanzando, que la tierra va avanzando, nos vamos acercando más y más a la venida de Jesucristo. Es de estar más apercibidos y más sobrios con el Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad y a todo entendimiento, y saber que los tiempos son difíciles. Recuerden que aún los escogidos van a ser engañados. Por eso necesitamos conocer las escrituras, estudiar más la palabra de Dios para que nadie nos venga a engañar y nos arrebate el derecho que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Necesitamos que Dios se entronice en nuestra vida, porque Él nunca miente, y todo lo que está escrito en la palabra, que son profecías, sucederán. Algunas ya han sucedido y las que están por venir ya van a suceder, hermanos, en su tiempo. Pero si Él se está tardando y retardando un poco los acontecimientos, es como les digo anteriormente, por su fidelidad, por su misericordia, y porque aún no se han, porque Él ya sabe cuántos son los que van a ser los escogidos. Y hasta que no se cumpla la cantidad de esas personas, Él no viene, hermanos. Pero no retarda sus promesas, ni es hijo de hombre para mentir. Él es la verdad y Él no miente. Entonces, cuando yo comprenda esto, cada vez que lea sus promesas, cada vez que lea la palabra de Dios, yo voy a saber que es verdad lo que Él me está diciendo. Por mi fe, con mi fe, voy a saber que es y es la verdad. Entonces, en Números, cuando entienda que Dios nunca miente, esa es la respuesta, ni se arrepiente, Él cumple siempre lo que
promete. Él cumple siempre lo que promete. Él, antes que viniera Jesucristo, antes de que naciera Jesucristo, ya lo había hablado a través de los profetas y se cumplió, hermanos. Delante de nosotros se cumplió la promesa del Hijo de Dios. Entonces, eso nos da la pauta de que todo lo que cuando Noé les estaba hablando al mundo antiguo y les estaba diciendo que se arrepientan porque venía destrucción a la tierra, y sucedió. Él no miente, hermanos. Dios siempre cumplirá sus promesas. Entonces, vamos a ver ahora en 2 de Timoteo 1:12. A ver, hermana Lucy, 2 de Timoteo 1:12. Vamos a seguir viendo cómo sabré si tengo fe en Dios. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque asimismo padezco esto, porque de repente a mí me escuchan hablar a veces en la faena, no, es que yo pertenezco al reino de Dios. Ah, sí, me dice. Y me queda viendo y se ríe la persona, ¿verdad? A la que le digo, es que yo un día voy a ir al cielo. Esa es mi fe. Y sí, no me avergüenzo, porque es verdad. Que me miren un poquito loquita, esta se cree que es divina, pues si soy hija de Dios, claro que sí. Soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que creó los reyes de esta tierra. Entonces, ¿por qué me he de avergonzar cuando estoy diciendo yo la verdad? Por lo tanto, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Inclusive un médico, cuando usted le dice, mire, es que es imposible que se vaya a curar. Por ejemplo, el hermano Satur. Miren el hermano Satur, bueno, los que acaban de venir de la reunión. ¿Quién podía decir que este hombre está caminando, está andando, está dando una prédica, está hablando de lo que Dios ha hecho en su vida? Un hombre que no daba nada de esperanza de vida y ahí está, por la mano de Dios. Pero yo sé a quién él ha creído, en quién ha creído él. El mismo que resucitó muertos, ¿cómo no va a poder con una enfermedad? El mismo que abrió el mar rojo, ¿cómo no va a poder abrir una puerta de trabajo para mí? El mismo que mandó las 7 plagas de Egipto por la dureza del corazón del faraón, ¿cómo no va a poder cambiar mi vida? Claro que sí. Entonces, al decir estas cosas, yo no me avergüenzo porque yo sé en quién estoy creyendo y estoy seguro que poderoso es para guardar mi vida para aquel día. Él siempre va a guardar mi vida. Aun cuando pasen cosas malas, Él me va a guardar en su tabernáculo en el día del mal. Esas son promesas que yo las hago realidad en mi vida. Cuando pasan cosas turbulentas, cuando yo no veo una salida, yo sé que Dios tiene guardado mi corazón para ese día. Porque imagínense una persona que tiene paz, que tiene calma, que está en completa tranquilidad, piensa bien, sabe qué hacer, sabe cómo actuar. Pero imagínense una persona ahí atribulada. ¿Y ahora qué hago? Ay, no, ¿qué hago? Y aquella angustia y aquella desesperación. ¿Qué hace una persona en esa situación? Cuando Dios está diciendo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Es que es Él el que pelea por mí. Es Él el que pelea por mí. Si yo estoy peleando por mis propias fuerzas, me voy a cansar y voy a llegar hasta donde yo puedo llegar. Pero con Cristo yo puedo llegar aún más de lo que yo puedo imaginar. Aún más cosas imposibles hará por mí el Señor. Solo tengo que saber esperar.
esperar en Dios. La esperanza no avergüenza. Y un día veremos lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas por la fe. Entonces, cuando aprenda a padecer dificultades por amor a Cristo sin desconfiar de su protección, quiere decir que yo sí tengo fe en Dios. Es como estas personas que son del Barça o del Madrid. Ya les perdió el Barça, mejor me voy al Atlético. Ya les perdió el Atlético, no, mejor me voy al Madrid. Total, después hasta se hacen antifútbol. Ese es el último paso. No. Pero fíjense que hay personas que aunque les pierde el Barça, las 1000 temporadas, la Copa, la Liga, la Champions, ay, no quiero dar promoción a nadie, o les pierda no sé qué, es un ejemplo que les pongo. Imagínense, ahí están, son Barça, Madrid y qué sé yo, y no. Y nosotros a la primera de cambios, no, es que empezamos hasta a dudar que Dios existe. Qué fuerte, hermanos. Qué fuerte. Como dice la palabra, como les digo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo he descubierto que entre más pruebas pasan en lo personal en mi vida, más me acerco a Dios, porque más me aferro a Él, más quiero agarrar su manto, más quiero agarrar sus promesas y más veo la gloria de Dios. Porque así le dijo Jesucristo a María cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y al instante Lázaro salió por la palabra de la tumba. Eso es lo que espera Dios, que hagamos convicciones y fundamentos en nuestra vida. Y si ponemos el fundamento de la fe en nuestra vida, entonces todas esas cosas que son imposibles se van a hacer posibles en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y es ahí donde Dios prueba que verdaderamente somos sus hijos. Entonces, hay una pregunta muy importante que nos vamos a hacer aquí. Esto es como el dilema, como la confrontación, como la reflexión. Pero ¿cómo podemos tener fe en alguien que no conocemos y no buscamos? ¿Cómo podemos confiar en alguien con quien nunca hablamos? Entonces, hermanos, esa pregunta es de mucha reflexión, porque si yo no lo busco a Dios, si no leo su palabra, entonces ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo voy a saber qué es lo que tiene preparado para mi vida? Y siempre voy a ser un bebé espiritual. Y entonces corro el peligro de hacer las cosas que hacía antes de conocerlo. Y quedo allí en nada. Y yo necesito avanzar. Entonces, ¿cómo podemos confiar en alguien que nunca hablamos? Es como que yo no hablara con ustedes o ustedes no hablaran conmigo. Y entonces, ¿cómo me van a conocer a mí o cómo los voy a conocer yo a ustedes? Eso es lo que Dios quiere que le busquemos para que le conozcamos. Ahora, ¿de qué manera podemos conocer a Dios y aumentar nuestra fe? Hay muchas maneras, hermanos, de conocer a Dios. No crean que solo la oración, el ayuno, hay muchas maneras. También cuando le hablamos a otros, estamos siendo testigos de Dios. Estamos hablando de la verdad. Entonces, fíjense bien, fíjense en la oración, que muchos dicen, tal vez no han llegado al punto clave de la oración. Es que la oración es la única manera que yo puedo hablar con Dios. Eso es, punto. No hay otra manera que yo me pueda comunicar con Dios si no es a través de la oración. Si yo no clamo a Él, si cuando yo estoy clamando, cuando estoy orando, entonces estoy reconociendo que Él está en los cielos. Por eso empieza así la oración que nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ahí reconocemos su grandeza. Santificado sea tu nombre. Esa es la oración. Reconocer que el Padre está en los cielos y que santificado es su nombre. Y ahora, que venga su dominio, su poder, su autoridad, su señorío a mi vida.
pero que se haga su voluntad, porque Él ya conoce las peticiones de mi corazón y no la mía. Esa es la oración. Entonces, la oración es el medio ordenado por Dios para comunicarnos con Él y así conocerle. Muchas veces el Señor habla en nuestro corazón a través del Espíritu Santo y sabemos que es Él. Y somos conmovidos y empezamos a orar y decirle: Padre, gracias, porque yo esperaba esta respuesta, porque esto era lo que yo necesitaba. Yo me quiero sentir así. Miren, cuando algo me saca a mí de mi paz, de mi tranquilidad, me vuelvo loca. Y empiezo ahí como el ciervo lama por las corrientes de las aguas. Señor, yo no me quiero sentir así. Quiero tu paz, quiero tu amor. Y me aferro. Y paz. Viene la paz, viene el amor, viene la misericordia a mi vida. Y vuelvo a ser aquella persona incomparablemente feliz. Porque sin Cristo somos nada, hermanos. El poder que hay en la oración. Dice una alabanza muy bella. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo instante la tentación. Pero constante, no que, ay Señor, gracias por... me dormí. Pues busque un momento en que no se duerma, hermano. Porque, ¿qué quede el Señor? Ay, hijo, no sé si darte reposo, despertarte. De verdad, hermano. Busquemos ese momento especial con el Señor. Pero lo vamos a aprender cuando entendamos qué es la oración. Hablar con Dios. Y vamos a hablar con Dios. Es fe, es cuestión de fe. Y por último, la Biblia. ¡Ay, la Biblia! La Biblia es el medio escrito por el cual conocemos su voluntad, sus pensamientos, su amor, su fidelidad, su misericordia y sobre todo el plan que tiene para nuestras vidas. Hermano, no espere encontrar en la Biblia ese plan de vida que usted piensa que necesita. Yo quiero ser un gran abogado, tal vez el Señor en la Biblia me explica cómo puedo hacerlo. O yo quiero ser un gran doctor y la Biblia me explica. No. ¿Sabe cuál es el plan de vida que Dios le tiene en la palabra? La vida eterna y la salvación que le espera. Ese futuro glorioso que nadie más se lo va a dar en esta tierra, que solo Jesucristo se lo puede dar. ¿Tiene fe para creerlo? Pues le espera una morada. ¿Tiene fe para creerlo? Pues le espera una corona de vida eterna y de salvación. ¿Tiene fe para creerlo? Pues tiene vestiduras blancas. Ahí no habrá llanto, más tristeza, ni más dolor. Ya entiendo por qué la hermana se quería morir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si yo tengo fe para creer eso, solo voy a hacer realidad en mi vida. Pero tengo que cumplir los mandamientos que me pide el Señor. Porque imagínense, eso costó la sangre del Cordero de Dios. Eso costó la vida del Hijo amado de Dios. Eso es lo que costó. Para que yo estuviera gozando con Él toda una eternidad, para que yo tuviera derechos de hijo de Dios, tuvo que padecer Jesucristo en mi lugar. Suficiente motivo para recompensar ese amor por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, en conclusión, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es uno de los fundamentos de mi vida que tienen que estar allí como una base, el tener fe en Dios. Vimos, el primero es ser guiados por el Espíritu Santo para dejar de hacer lo malo y ir por el camino correcto. Y el segundo, que es la fe en Dios para tener esa certeza de las cosas que yo no tengo, pero que por el poder del Espíritu Santo de Dios pueden ser hechas realidad en mi vida. Esa fe que me hace creer que hay un Dios en los cielos, que no nos falte ese fundamento tan importante en nuestra vida cristiana. Y nos vamos a despedir con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia. Aumenta nuestra fe, Señor.
pero que no sea solamente por vista, sino por el oír tu palabra, Padre. Que esa es la que aumenta nuestra fe. Es tu palabra quien aumenta mi fe. Que no falte de día ni de noche tu palabra, que sea lumbrera mi camino por el resto de mi vida, Señor. Que me lleve por esos valles de sombra y de muerte, donde yo no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo, Padre. Es tu palabra que me va mostrando el camino que me lleva a ti, que eres la salvación y la vida eterna. Por esa fe, Señor, que yo sé que estás en los cielos, que estás en tu trono, que estás rodeado de 24 ancianos. Yo sé que un día volverás y me llevarás, Señor, a ese lugar donde tú me tienes preparado. Sé que todo lo acomodarás en lo natural, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que yo necesito. Tu mano acomodará todo lo que yo necesito, porque tú tienes solo buenas dádivas para nosotros. Esa es nuestra fe en ti, Señor, que todo lo puedo en Cristo, o sea, en ti, Padre, que me fortaleces, que nos fortaleces. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, que es por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén.